La presidencia de Donald Trump estará siempre entrelazada con la Corte Suprema. Sus 3 nombramientos al más alto tribunal de la nación han cambiado fundamentalmente su equilibrio ideológico, inclinándolo decididamente hacia la derecha. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, todos elegidos por Trump, han consolidado una mayoría conservadora de 6-3. Esta nueva dinámica ha resonado en la ley estadounidense, impactando todo, desde el derecho al aborto hasta el acceso al voto. Estos nombramientos no fueron meras maniobras políticas. Fueron la realización de una ambición conservadora de larga data de remodelar el poder judicial a su imagen. Trump, con el apoyo inquebrantable del Partido Republicano, aprovechó la oportunidad para nombrar jueces que compartían su visión del mundo. Estos nombramientos de por vida, continuarán influenciando la vida estadounidense durante las próximas décadas. El impacto de los nombramientos de Trump fue rápido y significativo. La Corte, envalentonada por su mayoría conservadora, anuló Roe contra Wade, el caso histórico que garantizaba el derecho al aborto. Esta decisión envió ondas de choque por toda la nación, provocando protestas y alimentando un feroz debate sobre los derechos de las mujeres y la autonomía corporal. La Corte también revirtió la acción afirmativa en las admisiones a la universidad, lo que podría alterar el panorama de la educación superior. La huella de Trump en la Corte se extiende más allá de estos casos de alto perfil. Sus jueces también han socavado los derechos de voto, debilitado las leyes de seguridad de armas y limitado el poder de las agencias federales. Estas decisiones, a menudo tomadas según líneas ideológicas, han dejado a muchos estadounidenses sintiendo que la Corte ya no representa sus valores o intereses. La próxima carrera por la Corte Suprema de Wisconsin sirve como un claro recordatorio de la batalla en curso por el control del poder judicial. El resultado de esta elección podría tener profundas implicaciones para el legado de Trump y la dirección futura de la Corte. Con 2 jueces conservadores mayores, Clarence Thomas y Samuel Alito, potencialmente cerca de la jubilación, las próximas elecciones presidenciales podrían brindar una oportunidad para remodelar aún más la Corte. La carrera de Wisconsin está siendo observada de cerca como un posible indicador para las elecciones presidenciales de 2024. El estado, ganado por poco por Trump en las últimas elecciones, representa el tipo de campo de batalla que podría determinar el control de la Casa Blanca y, en consecuencia, el futuro de la Corte Suprema. Una victoria para el candidato conservador en Wisconsin podría envalentonar a los republicanos y señalar una disposición entre los votantes a aceptar la agenda judicial de Trump. Hay mucho en juego en Wisconsin. La Corte Suprema del Estado podría desempeñar un papel fundamental en la decisión de casos relacionados con el aborto, la redistribución de distritos y las leyes electorales, todos temas con el potencial de impactar significativamente las elecciones de 2024. Si Trump u otro republicano gana la presidencia, una Corte Suprema conservadora de Wisconsin podría ayudar a solidificar aún más su control sobre el poder judicial y allanar el camino para decisiones aún más conservadoras. La carrera se ha convertido en un gigante financiero, atrayendo gastos récord de ambos lados. El Comité Nacional Demócrata ha invertido recursos en el apoyo al candidato liberal, reconociendo la importancia de la contienda. Por otro lado, los republicanos, incluidas figuras prominentes como Elon Musk, han escarbado profundamente en sus arcas para respaldar al candidato conservador. El resultado de esta costosa y muy observada carrera podría tener consecuencias de gran alcance. La vicepresidenta Kamala Harris se ha convertido en una crítica vocal del giro conservador de la Corte Suprema. En repetidas ocasiones ha denunciado las decisiones de la Corte, particularmente aquellas que se han alineado con la agenda de Trump. Harris ha pedido reformas a la Corte, argumentando que su estructura actual es insostenible y está fuera de sintonía con los valores del pueblo estadounidense. Las críticas de Harris se han centrado en lo que ella ve como una erosión de la confianza pública en la Corte. Ha argumentado que la legitimidad de la Corte se ve socavada cuando se la percibe como subordinada a un partido político o ideología. Sus reformas propuestas, que incluyen límites de mandato para los jueces y pautas éticas más estrictas, están destinadas a abordar estas preocupaciones y restaurar la confianza pública en la institución. Si bien Harris ha tenido cuidado de no respaldar explícitamente la expansión del tamaño de la Corte, una medida a menudo denominada
llenado de la Corte, no lo ha descartado como una posibilidad. Su disposición a considerar un paso tan drástico subraya el nivel de preocupación entre los demócratas sobre la trayectoria actual de la Corte. Los republicanos, como era de esperar, han acusado a Harris de intentar politizar la Corte y socavar su independencia. El enfoque de Harris en la reforma judicial como un tema central de la campaña refleja la creciente importancia del poder judicial en la política estadounidense. La Corte Suprema, una vez considerada por encima de la contienda política, se ha convertido en un campo de batalla central en la lucha por el control del gobierno. A medida que la Corte continúa emitiendo fallos sobre temas de suma importancia para los estadounidenses, como el aborto, las armas y los derechos de voto, es probable que el debate sobre su composición y poder se intensifique. Las elecciones presidenciales de 2024 se ciernen sobre la Corte Suprema. El resultado de las elecciones determinará quién ocupará las vacantes que puedan surgir en la Corte, lo que podría alterar su equilibrio ideológico por una generación. Si Trump u otro republicano gana, podrían consolidar una mayoría conservadora durante décadas, afianzando aún más los cambios legales provocados por los nombramientos iniciales de Trump. Un segundo mandato de Trump, o una victoria para otro republicano, tendría profundas implicaciones para la Corte. Con 2 de los jueces liberales de la Corte en sus 80, el próximo presidente podría tener la oportunidad de nombrar a sus reemplazos. Tales nombramientos solidificarían el control conservador sobre la Corte, lo que podría conducir a reversiones aún más agresivas de las prioridades liberales. La posibilidad de un segundo mandato de Trump ha energizado tanto a sus partidarios como a sus detractores. Sus partidarios lo ven como un campeón de sus valores, alguien que remodelará la Corte de una manera que refleje sus creencias. Sus detractores, por otro lado, lo ven como una amenaza al Estado de Derecho, alguien que usará la Corte para promover sus propios intereses a expensas del país. Las elecciones de 2024 se perfilan como un referéndum no solo sobre el propio Trump, sino sobre su legado, incluido su impacto en la Corte Suprema. Lo que está en juego no podría ser mayor. El futuro de la Corte, y con él la dirección de la ley estadounidense, pende de un hilo. Sección 5. El fantasma del llenado de la Corte. La idea de expandir la Corte Suprema, a menudo denominada llenado de la Corte, ha ganado terreno entre algunos demócratas como una forma de contrarrestar la mayoría conservadora de la Corte. Los defensores del llenado de la Corte argumentan que es necesario para restaurar el equilibrio en la Corte y evitar que se convierta en un sello de goma para las políticas republicanas. Los opositores, sin embargo, sostienen que socavaría la legitimidad de la Corte y politizaría aún más el poder judicial. El debate sobre el llenado de la Corte no es nuevo. El presidente Franklin Delano Roosevelt intentó famosamente llenar la Corte en la década de 1930, buscando nombrar jueces que defendieran sus programas del nuevo trato. Si bien el esfuerzo de Roosevelt finalmente fracasó, dejó una huella duradera en la política estadounidense, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de manipular la estructura de la Corte. El impulso actual para llenar la Corte está impulsado por un sentido de urgencia entre los demócratas, que ven la mayoría conservadora de la Corte como una amenaza para los derechos fundamentales. Argumentan que la Corte, tal como está constituida actualmente, no está en sintonía con los valores del pueblo estadounidense y que expandir su tamaño es la única forma de garantizar que refleje la voluntad de la mayoría. Los republicanos, como era de esperar, han denunciado la idea de llenar la Corte como una toma de poder descarada. Argumentan que erosionaría la confianza pública en la Corte y sentaría un precedente peligroso. Es probable que el debate sobre el llenado de la Corte continúe, reflejando las profundas divisiones partidistas que existen dentro de la sociedad estadounidense. Sección 6. La confianza pública al borde del precipicio. La confianza pública en la Corte Suprema, una vez un pilar de la democracia estadounidense, se ha desplomado en los últimos años. Esta disminución de la confianza se debe en parte a las decisiones cada vez más partidistas de la Corte, que han dejado a muchos estadounidenses sintiendo que la Corte ya no es un árbitro imparcial de la justicia. La percibida crisis de legitimidad de la Corte tiene profundas implicaciones para su autoridad y su capacidad para funcionar eficazmente.
Varios factores han contribuido a la erosión de la confianza pública en la Corte. El manejo por parte de la Corte de las elecciones presidenciales del año 2000, que culminó en la controvertida decisión Bush contra Gore, dejó a muchos cuestionando su neutralidad. Más recientemente, las decisiones de la Corte sobre temas como el aborto, las armas y los derechos de voto han profundizado las divisiones partidistas y han alimentado la percepción de que la Corte es simplemente una extensión del Partido Republicano. La disminución de la posición pública de la Corte es motivo de preocupación. Cuando los ciudadanos pierden la fe en las instituciones que se supone que defienden el Estado de Derecho, se socava el tejido mismo de la democracia. Una Corte que se considera ilegítima tendrá dificultades para hacer cumplir sus decisiones y mantener su autoridad. Restaurar la confianza pública en la Corte es esencial para la salud de la democracia estadounidense. No existe una solución fácil a la crisis de legitimidad de la Corte. Reformas como los límites de mandato para los jueces y las pautas éticas más estrictas podrían ayudar a abordar algunas de las preocupaciones sobre la imparcialidad de la Corte. En última instancia, sin embargo, restaurar la confianza pública requerirá que la Corte demuestre un compromiso renovado con la equidad, la imparcialidad y el Estado de Derecho. Sección 7. Lo que está en juego. Más allá de Roe y las elecciones. Las ramificaciones del impacto de Trump en la Corte Suprema se extienden mucho más allá de la revocación de Roe contra Wade y el resultado de futuras elecciones. Las decisiones de la Corte sobre temas como el cambio climático, la atención médica y los derechos LGBTQ+ tendrán un profundo impacto en la vida de millones de estadounidenses durante las próximas generaciones. La inclinación ideológica de la Corte podría determinar el destino de las regulaciones ambientales, la asequibilidad de la atención médica y el alcance de las protecciones de los derechos civiles. Las decisiones de la Corte sobre el cambio climático tendrán implicaciones globales. Una Corte hostil a la regulación ambiental podría obstaculizar los esfuerzos para abordar este problema apremiante, con consecuencias potencialmente catastróficas. Las decisiones de la Corte sobre la atención médica podrían determinar si millones de estadounidenses tienen acceso a una cobertura asequible. Una Corte que simpatiza con los argumentos conservadores podría debilitar la ley del cuidado de salud a bajo precio, dejando a millones sin seguro médico. La postura de la Corte sobre los derechos LGBTQ+ impactará las vidas de millones de estadounidenses. Una Corte hostil a la igualdad LGBTQ+ podría revertir la igualdad matrimonial, restringir el acceso a la atención médica y limitar las protecciones contra la discriminación. Las decisiones de la Corte sobre estos temas moldearán el panorama legal para los estadounidenses LGBTQ+ durante las próximas décadas. Lo que está en juego en la lucha por el control de la Corte Suprema no podría ser mayor. Las decisiones de la Corte impactarán las vidas de todos los estadounidenses, dando forma al futuro del país por generaciones. La batalla por la Corte es una batalla por el alma de Estados Unidos, una batalla por el tipo de país que queremos ser. Sección 8. La huella imborrable de Trump. El impacto de Trump en la Corte Suprema se sentirá durante las próximas décadas. Sus 3 nombramientos han alterado fundamentalmente el equilibrio ideológico de la Corte, desplazándola decisivamente hacia la derecha. Este cambio ya ha tenido un profundo impacto en la ley estadounidense, y es probable que continúe dando forma al panorama legal del país por generaciones. Las decisiones de la Corte sobre el aborto, las armas, los derechos de voto y una serie de otros temas llevarán la huella de la presidencia de Trump mucho después de que haya abandonado el escenario político. La mayoría conservadora de la Corte, solidificada por los nombramientos de Trump, ha envalentonado a los activistas y legisladores conservadores. Ven en la Corte un camino para lograr victorias largamente buscadas en temas como el aborto, las armas y la religión. Las decisiones de la Corte sobre estos temas podrían remodelar la sociedad estadounidense, potencialmente revirtiendo décadas de progreso social. El giro conservador de la Corte también ha energizado la base del Partido Demócrata. Muchos demócratas ven la Corte como una amenaza para los derechos fundamentales y están decididos a luchar contra sus decisiones. Las decisiones de la Corte se han convertido en un grito de guerra para los demócratas, impulsando el activismo y la participación de los votantes.
Es probable que la batalla por la Corte Suprema continúe siendo una característica definitoria de la política estadounidense en los próximos años. Las decisiones de la Corte tocan algunos de los temas más divisivos de la sociedad estadounidense, y sus decisiones tienen el poder de moldear el futuro del país de maneras profundas. El legado de Trump, para bien o para mal, estará inextricablemente ligado a la Corte que ayudó a remodelar. Sección 9. Una Corte dividida. Una nación observando. La Corte Suprema, una vez símbolo de unidad y estabilidad estadounidense, se ha convertido en un pararrayos para la controversia y la división. Las decisiones de la Corte sobre temas como el aborto, las armas y el derecho al voto han expuesto profundas fisuras en la sociedad estadounidense, reflejando la lucha continua del país para reconciliar sus ideales fundacionales con las realidades de un mundo que cambia rápidamente. Las decisiones de la Corte tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de la sala del tribunal, dando forma a las vidas de todos los estadounidenses e influenciando el curso del futuro de la nación. Los fallos de la Corte han alimentado un sentido de urgencia tanto entre los partidarios como entre los opositores de sus decisiones. Los partidarios ven en las decisiones de la Corte una reivindicación de sus valores y un camino para lograr objetivos largamente buscados. Los opositores, por otro lado, ven las decisiones de la Corte como una amenaza a sus derechos y libertades, un llamado a la acción para proteger el progreso que se ha logrado. Las decisiones de la Corte también han encendido un debate sobre el papel del Poder Judicial en la democracia estadounidense. Algunos argumentan que la Corte se ha vuelto demasiado poderosa, actuando como una superlegislatura que no rinde cuentas al pueblo. Otros sostienen que la Corte simplemente está cumpliendo con su deber constitucional de interpretar la ley, incluso cuando sus decisiones son impopulares. La Corte Suprema se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tome en los próximos años determinarán si puede recuperar la confianza del pueblo estadounidense y cumplir su función como guardián de la Constitución. Los ojos de la nación están puestos en la Corte, observando y esperando a ver qué depara el futuro.